Buenos días, damos muchas gracias a Dios por acompañarnos en este momento de nuestro devocional como familia seminarista. Estamos muy contentos de tenerlos a todos y vamos a hacer una dinámica como para darnos la bienvenida unos a otros. Les pido que en este momento puedan abrir su chat y cada quien ponerle una palabra de bienvenida a alguien de los que conozcan o no conozcan de los que aparecen ahí en su monitor. ¿Sale? A la cuenta de 3 todos nos vamos a poner una bienvenida. ¿Listos? 1, 2, 3. Oye, escriben bien rápido. 1, 2 y 3 por todos mis amigos. Exacto. A ver cuántos de los que estamos aquí nos podemos dar la bienvenida. Dice, qué gusto verte, Eli Camacho, hermano Juan Mosqueda, buenos días. Seminario, a todos les damos la bienvenida. Hermano Javier Miranda, bienvenidos. Paco, felicidades, bienvenidos. No se queden con las ganas de ponerse ahí un saludito, una palabra de bendición unos a otros. Y de esta manera seamos bienvenidos y con alegría y con gozo le doy el tiempo a nuestro hermano Misael. Buenos días, qué bueno que nos vemos. Quiero hacer la lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1, perdón, ya, creo que ahí me veo. Ok, Josué 1, del 1 al 9. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios por este día que nos permite vernos y también poder reunirnos de alguna manera para escuchar su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabamos, Padre, te queremos decir, Señor, lo agradecidos que estamos contigo por la bendición que nos das de conocerte, de poder, Señor, también tener este tiempo, poder parar nuestras actividades, Señor, y poder tener esta oportunidad de vernos unos a otros, Señor, pero también de poder tener tiempo para meditar en tu palabra, Señor, como un seminario. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú estás haciendo
en nuestras vidas, Señor, alrededor también de nuestras iglesias, Padre, en el mundo, Señor. Queremos darte gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios, Señor, que tiene un propósito, Padre, para todas estas cosas. Y también, Señor, gracias porque nos permites meditar en tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que todo lo que se haga en este servicio pueda ser de tu agrado, Señor, y habla en nuestras vidas, Padre, aquellas cosas en las cuales tú quieres seguir perfeccionándonos. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y así también vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Jocabet. Ella nos va a dirigir en la alabanza en esta mañana. Hermanos, cantemos juntos reconociendo la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Aquí
lugar a nuestro profesor Jesús Villagrán. Su micrófono, hermano. Sí, damos gracias a Dios por darnos esta bella oportunidad de reunirnos por este medio. Hoy lunes 23 de noviembre. Sabe, me toca presentar al predicador de esta mañana, pero quisiera saber si ya está por ahí. No veo al predicador. No ha llegado. ¿Verdad? Tenemos como pastor, predicador invitado al hermano Armando Díaz Salazar, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Jalapa, Veracruz, pero no lo veo por acá. Entonces, hermano Daniel, le dejo su tiempo. Gracias, que Dios los bendiga. Pues acababa de hablar con él hace unos minutos y andaba intentando conectarse, quién sabe qué sucedió. Sin embargo, bueno, vamos a poder reflexionar en algún pasaje de la palabra del Señor acerca de que tiene que ver con los tiempos de cambio y cómo ser personas adecuadas para los tiempos de cambio. No es el pasaje, bueno, el pasaje que se leyó también queda acorde a la necesidad, momentos de transición, momentos de movimiento en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, comandado por Josué, pero más o menos 300 o 400 años después, el pueblo estaba por entrar a otra etapa de transición. Me estoy refiriendo al fin de los tiempos de los jueces y el inicio de la monarquía, y esto está narrado en 1 de Samuel. Y también aquí el pueblo estaba pasando de una forma de vivir y una forma de ser a otra forma de existir, de ser unas tribus muy disgregadas, poca unidad, con falta de entendimiento entre ellas mismas y falta de cohesión. Era necesario cambiar a nuevas formas de organizarse, nuevas formas de vida. Y en esa transición, el que fue un factor importante de cambio fue precisamente el profeta Samuel. A él le tocó ser un agente de transición y cambio importante en esos tiempos también turbulentos. Era una etapa difícil, una etapa en que había inestabilidad. No fue rey, pero le tocó poner el cimiento de los primeros tiempos de la vida de Israel bajo la monarquía. Podemos decir que su vida activa fue más o menos de 70 años, pero influyó en más de 100, repercutiendo hasta los tiempos del rey Salomón y el tiempo de los profetas. Con él termina el inestable tiempo de los jueces y comienza el tiempo de la monarquía hebrea. Este hombre encarnó los ideales de la justicia y de la intercesión y de guía que el pueblo de Dios necesitaba. 3 cosas él hizo: ideales de justicia como juez, ideales de intercesión como sacerdote y necesidades o ideales de la guía del pueblo de Dios como profeta. Fue un personaje que realizó estas 3 funciones: juez, profeta y sacerdote. Y criado en un ambiente familiar piadoso y sincero, Samuel pronto estuvo expuesto a influencias de personas de poco carácter como Elí o de negras intenciones como Ofni y Fines. Sin embargo, eso no le quitó la sensibilidad a la llamada que Dios le estaba haciendo para cubrir las necesidades de su pueblo. Y nosotros nos encontramos en estos tiempos en circunstancias así, de cambio, circunstancias que requieren que seamos personas como Samuel, que estemos dispuestos a servir a nuestro Dios en estos tiempos en que su pueblo necesita ser guiado. Ahora, a la luz de la historia de Samuel, que ustedes conocen, quisiera hablar de 3 cosas, de 3 características de la gente que es factor de cambio positivo en momentos de inestabilidad como lo estamos viviendo nosotros. Primeramente, tenemos que ser sensibles. Digamos que esta es la primera característica. Su nombre dicen que significa Dios oye. La verdad es que también puede significarse dado por Dios. Su madre Ana reconoció en su nacimiento que Dios lo escuchó. Por eso se asocia con Samuel, Dios escucha. Pero la verdad es que Samuel fue dado
Esa parece ser otra etimología del nombre, gracias a que escuchó a Ana. Y Samuel fue siempre un buen oidor, un buen escuchador, si me permiten esta palabra. Supo escuchar. Como sabía que Dios escucha, él entonces se puso a escuchar. ¿Qué escuchaba? ¿A qué era sensible Samuel? Bueno, a la voz de Dios. La verdad es que somos poco atentos a lo que Dios nos dice y nos revela. Dios es un Dios que se comunica con los hombres, pero a veces los hombres no queremos escucharle. En una era como la nuestra de comunicación y de información, y mira que estamos experimentando esto, nos apuramos por estar bien notificados, bien conectados, ¿no? Batallamos con la conectividad ahora y queremos estar enterados de lo que pasa y sucede, pero a veces no nos interesa lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere mostrar. Dios se muestra en el más amplio sentido de la palabra para indicarnos su voluntad y su intención para nosotros. Debemos ser sensibles a la voz de Jesucristo, así como Samuel fue sensible a la voz de Dios. No sabemos esa historia cuando Samuel le dice a Elí, ¿qué querías? Y Elí le instruye, bueno, para la próxima habla que tu siervo escucha, y él aprendió a escuchar la voz de Dios. Y aplicado a nosotros sería aprender a escuchar a Dios en su palabra, en ver a Jesucristo, en escuchar al Espíritu Santo y al entender también lo que la iglesia y el pueblo de Dios nos dice. Lo segundo, relacionado con esto que estoy comentando, también fue sensible a la voz del pueblo, más en concreto a sus necesidades. Si hay algo que más necesitamos es que sepamos escuchar las auténticas necesidades de quienes nos rodean. Ser pacientes y estar atentos. Dejar de estar ajetreados con nuestros compromisos y mirar y oír lo que las personas necesitan. Samuel fue sensible a la necesidad del pueblo. El pueblo necesitaba justicia, necesitaba guía, necesitaba unidad. Y aunque esto implicó también que el pueblo, eligiera un rey que parecería que no era mucho la voluntad de Dios sobre ello, sin embargo, Dios le dice a Samuel, escucha lo que ellos te están pidiendo. Aún en medio de quizás intenciones no adecuadas, el pueblo de Dios, los demás hermanos, van a expresar lo que necesitan y debemos ser sensibles a la voz de los demás. Y también, y de una manera muy importante, ser sensibles a la maldad y a lo que hay alrededor de nosotros. Tal parece que allá en el capítulo 2, cuando se habla de Ofni y Fines, la maldad estaba abundando. El abuso y el desprecio por las cosas de Dios, la injusticia que había en todo el pueblo, en toda la nación, desunión. Lo cierto es que nuestra sociedad se caracteriza por lo mismo, desprecio de todo aquello que tiene que ver con la auténtica espiritualidad y con el compromiso de Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado nosotros mismos, porque eran los líderes los que no estaban caminando de manera adecuada. Y esto nos debe de llevar también a ser sensibles a nuestras propias conductas, a nuestras propias motivaciones, a nuestras propias intenciones. Entonces, una persona que es de cambio, factor de cambio importante en una sociedad que está en transición, es que sea sensible a la palabra de Dios, que sea sensible a las necesidades de los hombres y también que sea sensible a la necesidad que hay de luchar contra la maldad y cambiar este ambiente. Segundo aspecto, no solamente basta ser sensibles, uno tiene que aprender a ser diferente. No es sencillo superar la influencia o la presión social. En el capítulo 2, donde el narra los inicios de la vida de Samuel, hay una sección del 18 al 26 que destaca Samuel por su parte, Samuel por su lado, indicando que en medio de los ejemplos negativos como Ofni y Fines, Samuel optó por comportarse de otra manera. Y eso es lo que se necesita, ser distintos. Lo cierto es que la presión social es fuerte en los diferentes niveles y ámbitos. Pero si nos mantenemos escuchando a Jesucristo, escuchando a los demás, podremos discernir y ser distintos para bienestar de los demás. Samuel quiso ser diferente, no fue influido por el poder que le rodeaba, sino que estuvo dispuesto a hacer lo que pocos hacen. ¿Qué? Primeramente, servicio. Dice el texto en el 2:18 que usaba un efod.
como una prenda que simbolizaba el servicio a Dios. Samuel asumía su compromiso con convicción. Aunque Dios no le había hablado aún, Samuel se dispone con ese vestido de efod diariamente a asumir un compromiso de servicio. Mientras los demás niños, me imagino, y los hermanos que estaban en su casa jugaban, él se proponía ser diferente. Samuel estaba adiestrándose para el servicio al Señor, mientras los demás tenían juguetes, o bien quizás optaban por un estetoscopio o por una toga. Quizás algunos querían ser abogados y otros querían ser médicos o querían ser ingenieros. Él opta por servir a Dios. Samuel hacía las cosas con gusto, también se nota ese tipo de servicio. En ese tiempo su madre lo había comprometido y lo hizo suyo ese compromiso. La visita anual de su madre le ayudaba a recordar, cada día le llevaba un efod, cada año le llevaba un efod nuevo, el compromiso que había adquirido. Pero si tú y yo hemos decidido a tomar el efod, pues tomémoslo, aunque la sociedad nos presione a abandonarlo. Esa es la base de un compromiso que cambia al mundo. Seguir sirviendo a Dios, aunque el mundo diga que no. Y no me refiero solamente a ser pastor o misionero, sino también a dedicar lo que Dios nos ha regalado para su servicio. Si Dios nos ha dado un estetoscopio, un libro, un comercio, habilidades de construcción, una tabla de balance, una toga de abogado, una regla de cálculo, todo eso debe ser puesto al servicio a Dios. También ser diferente implica madurar. Dice el versículo 26 del capítulo 2, Samuel crecía, es decir, avanzaba en el desarrollo hacia la madurez integral, tanto espiritualmente como socialmente. ¿Sabes? No se quedó en las etapas previas y egoístas. La madurez y el crecimiento se definen como el paso de la dependencia a la autodirección, del placer a la realidad, de la ignorancia al conocimiento, de la moralidad a la ética, dicho de una manera más práctica, del despilfarro al ahorro, de la queja al contentamiento, de la arrogancia a la humildad. Y así podríamos ver cómo Samuel fue creciendo en todos estos aspectos. Una persona que es diferente, no solamente es diferente en el servicio, sino también es diferente de tal manera que comienza a madurar, de abandonar actitudes infantiles, de la desesperación y de la trivialidad por una actitud de seriedad en la toma de las decisiones en la vida. Insisto, de las quejas a las propuestas, de los pretextos a la iniciativa, de la crítica a la cooperación, del despilfarro al ahorro, de la distracción a la atención, de la indiferencia a la compasión, de la autolástima al regocijo. Querer ser diferente implica madurar. Y también querer ser diferente implica influir. Dice al final del capítulo 3, a manera de comentario, el narrador nos cuenta que después de que Dios llama a Samuel de manera clara, este último no se estancó en ese logro del llamamiento, sino que continuó creciendo y desarrollando más y más hasta ser una persona de influencia positiva en su tiempo. Todos se percataban de la seriedad y del compromiso que tuvo para con Dios y que tuvo para el pueblo. No se quedó estancado. De hecho, aún a edad avanzada, pudo entender que su rol estaba por cambiar y estuvo dispuesto, aunque con mucho dolor, a nombrar un rey para Israel. Entonces, no solamente se requiere ser diferente, no solamente se requiere ser sensible, pero también, y como tercer aspecto, tercera característica, se requiere que seamos juez, profetas y sacerdotes, digamos como sintetizando el ministerio de Samuel. Y bueno, juez Samuel fue estos tres aspectos. Y bueno, como luego nos pasaba en la capilla aquí presencial, a veces dejábamos el tercer punto para la otra ocasión, porque acaba de entrar nuestro predicador invitado. Hermano Armando Díaz, creo que ya entró por ahí, si por favor se identifica. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí está. Bien, mi hermano, listos aquí
escuchando y adelante, tiene usted el tiempo para predicar. Estamos a tiempo porque el tiempo que le di fueron como 25 minutos y apenas son 11:30, así es de que estamos dentro del rango, hermano. Adelante, lo escuchamos. Pues primero que nada una disculpa porque estábamos haciendo aquí adecuaciones técnicas y nos falló. Entonces no nos podíamos conectar, perdón, estamos desde antes de las 11, pero tuvimos fallas técnicas. Así es que bueno, pues una disculpa. Enseguida, bueno, saludar a todos los estudiantes de nuestro seminario. Me da mucho gusto saludarles, muchachos. Dios los bendiga mucho. Les felicito porque están haciendo un esfuerzo a pesar de la crisis y de la pandemia, ¿verdad? Pues gracias a Dios que siguen adelante con su capacitación teológica y su preparación. Quiero agradecer también al doctor Daniel Jiménez por la invitación que me hizo para compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Gracias, doctor Daniel Jiménez. Y bueno, quiero también decir el Seminario Teológico Bautista Mexicano, pues es mi alma mater. Gradué en el 1986, hace ya 34 años, y estamos aquí en Jalapa, Veracruz, en la primera iglesia bautista de Jalapa, sirviendo por más ya de 24 años. También estuve en otros campos ministeriales, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. De hecho, estamos haciendo la transmisión desde el salón principal de nuestra iglesia. Perdón, seguimos haciendo adecuaciones y movimientos. Bueno, pues después de ese saludo queremos entrar en el tema que queremos compartir con ustedes esta mañana. Le he titulado al mensaje de la palabra, le he puesto como título ¿Cómo agarrar valor? ¿Cómo agarrar valor? Y está basado en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 11, que como ustedes saben es un pasaje muy conocido, muy estudiado y muy meditado por los pastores y los cristianos de todos los tiempos. Así es que bueno, quisiera que leyéramos, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículos del 1 al 11. Bueno, vamos a leer solamente el versículo 1 al 3 y luego iremos meditando poco a poco los demás versículos. Pues déjenme decirles, no sé si me va a alcanzar el tiempo, hermano Daniel. Yo predico largo y pues no sé, pero hasta donde lleguemos, ¿no? Pues ahí ya le cortamos y no terminamos los puntos, pues ni modos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Josué capítulo 1, versículos del 1 al 3. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera, 60. Si me siguen, por favor, pues ahí les agradezco. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Leí la Reina Valera, aunque vamos a estar estudiando la versión NBI, la nueva versión internacional. Déjenme hacer una pequeña oración junto con ustedes y le pedimos a Dios que Él nos guíe y nos ayude y nos dirija. ¿Les parece? Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la vida que nos das hasta este momento. Gracias por la oportunidad de poder compartir con los estudiantes del seminario una reflexión de tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ilumines y tú nos guíes a través de tu palabra. Nos des la fortaleza, el ánimo, la esperanza para seguir adelante. Bendice a cada uno de los estudiantes en su preparación. Tú tienes grandes cosas para ellos, Señor. En tus manos nos ponemos
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Dios te ha llamado al ministerio porque quiere usar tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo estamos convencidos de que Dios nos ha llamado al ministerio porque Él quiere usar nuestras vidas. Lo sabemos porque la Biblia dice que desde mucho antes de que tú nacieras, Dios ya tenía planeado que Él quería, lo que Él quería que hicieras con tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque Dios dice que nos hizo lo que somos ahora en nuestra unión con Cristo Jesús, nos creó para que hiciéramos las buenas obras que Él ya había preparado para nosotros. Sabemos que Dios nos quiere usar porque eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida. Ahora bien, no hay nada más emocionante en la vida que ser usados por Dios. No hay sentimiento, no hay logro, no hay premio que pueda compararse con el hecho de saber que Dios te está usando en lo que estás haciendo. ¿No es cierto? El problema muchas veces es que aunque muchos sabemos que Dios quiere usarnos, en el fondo de nuestra mente pensamos que Dios no va a usarnos. Muchos sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que Él tiene un propósito. Sabes que Dios desea que estemos involucrados en servirle, pero por lo general, cuando sabemos que Dios desea usarnos, se nos presenta un problema tremendo, y es el problema del valor. No confiamos en el hecho de que Dios realmente pueda usarnos. Nos consideramos personas insignificantes, nos subestimamos a nosotros mismos. Es el problema del complejo de inferioridad que pesa sobre la vida de muchos siervos, de muchos ministros y de muchos estudiantes que se están preparando para el ministerio. No creemos en el hecho de que Dios realmente pueda usarnos. Para colmo, mis queridos hermanos, pesa sobre nosotros 500 años de conquista. Vargas Llosa dice que esto nos causa una tremenda herida, un terrible complejo de inferioridad. Por eso nos definen a los mexicanos como los agachados. Había una revista que así se llamaba, tal vez algunos la llegaron a conocer. Pero si Dios va a usarnos, mis queridos hermanos, necesitamos armarnos de valor para hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso hoy quiero compartirles cómo agarrar valor, o sea, cómo desarrollar autoestima en nosotros. Y vamos a aprenderlo de la vida de una persona muy singular, Josué. Este hombre es un caso muy aleccionador. Josué debería ser uno de nuestros héroes favoritos. El general norteamericano Douglas MacArthur una vez dijo que Josué fue uno de los líderes más grandes que hayan vivido. Encaró situaciones difíciles, su vida fue una batalla tras otra, pero él nunca se rindió. Josué fue un gran líder. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo agarro valor? Josué capítulo 1 del versículo 1 al 11 nos dan algunas pistas. Antes de compartirles estos pasos que Josué tuvo que dar para agarrar valor en el ministerio que tenía que desarrollar, quiero que pensemos y analicemos brevemente. Josué tenía un problema. Él no era muy valiente, tenía baja autoestima, pensaba que él no podría ser usado por Dios. En Josué capítulo 1, Dios lo prepara. 4 veces en este capítulo Dios le dice, sé fuerte y valiente. En el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 18. Ahora bien, mis hermanos, si Dios repite esto 4 veces, esto quiere decir que Josué no tenía mucho estas virtudes, porque si las hubiese tenido, no habría sido necesario que Dios las tuviese que repetir. Pero Dios también le dio a Josué 4 claves para desarrollar valentía y enfrentarse a la tarea que tenía que realizar. ¿Por qué a Josué le faltaba valor? 2 razones. Primero, Josué reemplazó a Moisés.
Esto de por sí ya era suficiente. En el libro de Deuteronomio, los últimos versículos dicen: nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Tratar de llenar los zapatos de Moisés, mis hermanos, era una gran responsabilidad. Es una tarea titánica. Es lógico que Josué tuviera miedo. Pienso que nosotros estaríamos en la misma situación. Llenar los zapatos de grandes pastores y grandes predicadores que nos han antecedido, que tenemos detrás de nosotros, pues no es una cosa fácil. La tarea pastoral se nos presenta como algo muy difícil y eso pues nos da miedo. La otra razón por la cual a Josué le faltaba el valor era por la clase de trabajo que Dios le encomendaba. Dios le dijo en el versículo número 2: mi siervo Moisés ha muerto. Por esto tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Es como si Dios dijera: quiero que tomes posesión de la tierra prometida, que a propósito está llena de naciones enemigas, todas más fuertes y más grandes que ustedes. Vas a enfrentarlos con un pueblo que ha sido esclavo por 400 años y que en los últimos 40 años han estado vagando por el desierto porque tenían miedo. Así que adelante. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Muchos tenemos miedo por la tarea gigantesca que tenemos por delante. Vemos lo difícil que es el trabajo pastoral en México y lo difícil que es el crecimiento de la iglesia en nuestro país. Josué tenía una tarea gigantesca delante de él, pero en este pasaje, mis queridos hermanos, Dios le da 4 cosas para desarrollar su valor, para elevar su autoestima, para desarrollar su confianza. Tú y yo necesitamos estas cosas. Son 4 cosas que desarrollarán tu valor. ¿Qué tienes que hacer cuando te das cuenta de lo que Dios quiere que hagas con tu vida, pero no tienes el valor para hacerlo? Bueno, haz estas 4 cosas. Quiero compartírselas. Número 1, esta es la primera cosa que Dios le dijo a Josué que hiciera: deja a un lado la duda. Número 1, deja a un lado la duda. Dudar, mis queridos hermanos y mis amigos, es simplemente el mayor enemigo del valor. La duda limita tu potencial, produce vergüenza en nosotros, te lleva a perder lo mejor que Dios tiene para ti. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si tienes una Biblia a la mano, te pediría que subrayases la frase: no tengas miedo ni te desanimes. El miedo y el desánimo es el resultado de la duda. Cuando dudamos, entra el miedo en nosotros. Cuando dudamos, nos desanimamos. La primera cosa que Dios le está diciendo a Josué es esta: libérate de la duda, apártala de ti, aléjate del miedo y de la duda, déjala fuera de tu vida, arrójala por la ventana, apártala de tu vista, nunca más trates con ella, libérate de ella rápidamente. Aquí Dios, mis queridos hermanos, nos está diciendo que la duda es una elección. No tienes que tener dudas en tu vida. Si las tienes, es porque elegiste tenerlas. Las dudas son tu elección. Puedes dudar de tus dudas si quieres, pero no deberías dudar de tus creencias. La mayoría de las personas creen en sus dudas y dudan de sus creencias. ¿Por qué no crees en tus creencias y dudas de tus dudas? ¿No es más lógico? Cuando dices: Dios nunca podrá usarme, ¿quién te hace decir eso? Tus dudas te hablan. Entonces deberías dudar de tus dudas. Cree en lo que la Biblia dice, que Dios desea usarte. Desde antes de nacer
fuiste puesto en este planeta con un propósito y Dios quiere usarte a fin de hacer de este mundo un lugar mejor. Así es que si quieres agarrar valor para tu ministerio, debes aprender a dejar de dudar. Es la primera cosa que Dios le da a Josué como una clave para agarrar valor para el tremendo ministerio que tiene que desarrollar. Número 2, la segunda cosa que Dios le dice a Josué es esta: agárrate de una promesa. Agárrate de una promesa. Para agarrar valor en tu vida, para generar valor en tu vida, necesitas agarrarte de una promesa. Necesitas aferrarte de una promesa. La promesa de Dios es lo que te infunde valor. Recuérdalo, son las promesas de Dios las que siempre nos infunden valor. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia, ¿sabías? Dios dice que puedes reclamarlas todas y tomarlas para ti mismo. Ellas son como garantías en tu vida, garantías ofrecidas por el fabricante. El manual del fabricante dice: yo tengo más de 7,000 promesas para ti. La palabra promesa, mis hermanos, era un tema clave en la vida de Josué. En el inicio de su vida, en el primer capítulo, Dios le hace una promesa. Y al final de su vida, en el penúltimo capítulo, Josué habla de las promesas de Dios cumplidas. Primero, la promesa en el inicio de su vida, Josué 1:3. Miren lo que dice Josué 1:3 en la versión NBI. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Marca esta palabra, entregaré. Dios no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. Si Él dice una cosa, ciertamente sucederá. Dios lo dice, yo lo creo. Y eso resuelve el asunto. Él dice: Josué, sé que hay 7 naciones enemigas en esta tierra que van a conquistar. Y son grandes y fuertes más que ustedes. Pero te prometo que van a conquistar la tierra prometida. Así que busca una promesa y agárrate de ella. Eso, mi querido hermano, te infundirá valor para el ministerio, para la tarea que Dios ha puesto en tus manos en este momento. Al final del libro de Josué, justo antes de que muriera, ya de edad avanzada, él dice, en el capítulo 23, versículo 14, él dice: estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Eso es lo que se podría llamar el libro de una vida bien vivida. En el inicio de su ministerio, él recibió una promesa. Y al final de su vida, él termina confiando en las promesas de Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos y mis amigos, ¿qué es lo que Dios promete a aquellos que le sirven? ¿Con qué puedo contar? Hay muchas promesas. Solo en este capítulo encuentro 3 de ellas. Quiero compartírtelas. 3 promesas hechos a quienes sirven a Dios. Número 1, la primera. Fuerza. En el versículo 5, Dios le dice a Josué: nadie será capaz de enfrentarte. Mis queridos hermanos, esto habla de fuerza, ¿cierto? Donde Dios guía, mis hermanos, Él provee. Historia tras historia demuestran esta gran verdad. Donde Dios envía, Él paga la cuenta. Él dice: yo te daré fuerzas, yo te daré los recursos, te prometo que tendrás la fuerza, el poder para realizar lo que quiero que hagas. ¿No es esto, hermanos, una tremenda fuente para infundirnos el valor que necesitamos para realizar el ministerio que Dios nos ha encomendado?
Número 2, la segunda promesa que Dios hace en este pasaje, éxito. En el versículo 7 y también en el 8, Dios le promete a Josué éxito. Dios desea que te vaya bien en la vida y en tu ministerio. ¿No es una buena noticia? Dios desea, mis hermanos, que nos vaya bien en la vida y en nuestro ministerio. No el éxito según tu idea, no el éxito según mi idea. Él no ha prometido hacer a las personas millonarias, pero Dios desea que te vaya bien en la vida. Y si te sometes a su plan, el éxito es inevitable. Puedes contar con eso. 2 veces en este capítulo Dios le dice a Josué, te prometo que tendrás éxito. Versículo 7 y versículo 8. Dios quiere que tengas éxito en la vida. Fuiste hecho para tener éxito en tu vida. Puedes contar con eso. Es una promesa de Dios. Y número 3, la tercera promesa que Dios hace en este pasaje a su líder es esta: apoyo. En el versículo 9, Dios le dice a Josué, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Si te armas de valor para que Dios use tu vida, mi querido hermano, Dios te apoyará en lo que vas a hacer. No vas a estar tropezando aquí y cayendo allá. Así que, mi querido hermano, agárrate de una promesa de Dios y de todas las promesas de Dios, y eso elevará tu valor tremendamente. Tu autoestima será levantada poderosamente. Número 3, la tercera cosa que Dios le dice a Josué que debe hacer para agarrar valor en su ministerio es la siguiente: depende completamente del Señor. Depende completamente del Señor. Esta es la tercera cosa que Dios le dijo a Josué que hiciera: depende del Señor. Ahora bien, mis hermanos, esto no significa cree en el Señor, no. Significa depende totalmente, completamente, exclusivamente. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Cuando dependes de algo, estás haciendo más que creer en eso. ¿No es así? Colocas toda tu esperanza y dependes totalmente de eso. Así que debes aprender a depender totalmente del Señor. En Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le dijo: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es lo siguiente: voy a estar contigo todo el tiempo. Puedes depender de mí. Y esa fue toda la vida de Josué. Si tú lees el libro de Josué, descubres que en cuanto él dependía del Señor, era victorioso. Uno pierde el miedo cuando Jesús está cerca. ¿No es así? Él dice: estaré contigo. Puedes sentirte incapaz como se sentía Josué, pero voy a depender totalmente del Señor para hacer esto. No creo que pueda hacer esto basándome en mi propia capacidad. Dios va a concederte su poder para hacer lo que Él te llamó a hacer. Él te dará el poder para hacerlo. ¿En qué cosas estás dependiendo del Señor? ¿O de qué estás dependiendo? Puede ser que algunos de ustedes estén dependiendo de otras personas. Puede ser personas creyentes, comprometidas con Dios, pero otras personas van a decepcionarte. Inevitablemente, hasta el creyente más consagrado te decepcionará. Nadie es perfecto. Si dependes totalmente de otra persona, el esposo, la esposa, el padre, la madre, algún familiar, ¿quién te puede garantizar que ellos van a estar presentes cuando los necesites? Necesitas algo que no te pueda ser quitado. Necesitas aprender a depender solamente
del Señor. Algunas personas podrían argumentar, si dependes de Dios, entonces Él es tu muleta. Es gracioso, ¿no? Un sujeto con un cigarrillo en una mano y una copa de bebida en la otra, diciéndote, Dios es una muleta. Dios no es mi muleta, es mi marcapasos. Él mantiene mi corazón latiendo cuando quiero desistir, cuando pienso que no puedo seguir avanzando un día más, cuando pienso que el ministerio es muy duro, cuando pienso que Dios me pide hacer algo que no puedo hacer. Él mantiene mi corazón latiendo. Dios no es mi muleta, es mi marcapasos. Necesitamos aprender a depender totalmente de Dios, y cuando hacemos eso, el valor viene sobre nosotros y podemos hacer aquello que Dios espera que nosotros hagamos. Así que tienes que aprender a depender totalmente de Dios. Eso elevará tu valor y tu autoestima. Y número 4, finalmente, mis queridos hermanos, la cuarta cosa que Dios le dijo a Josué es esta: inicia por fe. Inicia por fe. Llega un momento en la vida, mis hermanos, en que tienes que tomar una decisión crítica y ponerte en marcha. En esta situación, Josué tuvo que hacer lo mismo. Él tenía que zambullir la cabeza, literalmente, para que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida. Antes que nada, 1 millón de personas tenían que atravesar el río Jordán. Pensamos que eso no era gran cosa, pero no había puentes en aquella época. No tenían los equipos del ejército que en cuestión de minutos pueden construir un puente para que un batallón pueda pasar por allí. El río Jordán generalmente tiene unos 30 metros de ancho por 6 metros de profundidad. Pero durante la primavera, cuando generalmente acontecen las inundaciones, se vuelve un río de fuerte corriente. No había manera de atravesar el río. Entonces Dios dijo, voy a hacer un milagro. ¿Recuerdan cuando hace 40 años abrí el Mar Rojo? Voy a hacer algo parecido, pero esta vez va a ser un poquito diferente. En el Mar Rojo primero lo abrí y después ustedes cruzaron. Esta vez van a empezar a caminar y luego abriré el río. Así fue, mis queridos hermanos. Los líderes espirituales fueron al frente. Caminaron con el agua hasta los tobillos y nada sucedía. Pero la Biblia nos dice en Josué capítulo 3 que Dios hizo que se formara una represa 27 kilómetros río arriba y el río Jordán dejó de correr. No sé cómo fue que Dios lo hizo, pero Dios colocó una represa. El tiempo de Dios es perfecto. Las aguas comenzaron a bajar y pudieron atravesar el río y conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es el punto? El punto es este, mis hermanos. El primer paso es siempre el más difícil. ¿Saben cuál es el paso más difícil? Siempre es el primero. Involucrarse en el ministerio, descubrir un lugar para servir. Comenzamos diciendo, no sé si podré hacerlo. Entramos en el juego de las disculpas. No sé dónde empezar. Deja de dudar. Arranca por fe. Da el primer paso. Tienes que arriesgarte. Tienes que dar un paso de fe. Mira lo que hizo Josué. Versículos 10 y 11. Me gustaría que lo vieran ahí conmigo. Versículos 10 y 11. Entonces dice la Biblia, Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán. ¿Qué es lo que vemos en Josué? Un tremendo cambio, una tremenda transformación. De ser un hombre miedoso en los primeros versículos del capítulo 1, ahora es un hombre valiente y seguro. ¿Cómo ocurrió ese cambio, mis hermanos? ¿Cómo aprendió a superar su miedo? Dios lo preparó.
lo llevó por un proceso y Josué aprendió a agarrar valor. Es lo que nosotros necesitamos aprender si hemos de realizar aquellas tareas para las cuales Dios nos ha elegido. ¿Qué es lo que haces cuando sabes lo que necesitas hacer, pero tienes miedo de hacerlo? ¿O qué haces cuando sabes lo que Dios quiere que hagas y no tienes fe para hacerlo? Pues vas adelante y lo haces, ¿no? Lo haces como si tuvieras fe, aunque no la tengas, lo haces. Y después llegas a tener fe. Te mueves en contra de tus temores. Haces las cosas que más temes. La situación que piensas que te tragará, que no existe ninguna posibilidad en lo que logres, vas y lo haces. No tienes dinero, no tienes tiempo, no tienes habilidades para hacerlo, pero vas, te lanzas y lo haces. Vas y encaras tus propios temores. Si deseas andar sobre las aguas, tienes que salir del barco. Acuérdate de la tortuga. Ella solo avanza cuando saca la cabeza. ¿No es cierto? Cada vez que la tortuga se esconde y mete la cabeza, se detiene y queda atascada. Si quieres avanzar, necesitas dar el primer paso e ir en fe. Déjame terminar con dos preguntas. ¿De qué estás dudando que Dios pueda hacer en tu vida? Tú dices, Dios no va a usarme, pastor. Estás muy equivocado. La duda va a impedir que desarrolles tu máximo potencial. Vas a perderte para lo que fuiste creado si permites que la duda te domine. ¿No es tiempo de dejar de orar al respecto y empezar a actuar? Esta es la segunda pregunta. ¿No es tiempo de dejar de orar al respecto y empezar a actuar? Algunos usamos la oración como una disculpa para estar atascados. Estoy orando sobre iniciar este ministerio. Ya deja de orar, simplemente hazlo. Estoy orando respecto a plantar una nueva iglesia. Quizá ha llegado el tiempo de dejar de orar y empezar a actuar. Simplemente ve y hazlo. Arranca ahora mismo. No tienes que comenzar haciendo algo grande. Puedes comenzar con algo pequeño. Pero comienza. Abre un grupo pequeño. Planta una nueva pequeña iglesia. Inicia un nuevo ministerio en tu iglesia en donde estás sirviendo. Ponte en marcha, haz algo. El primer paso es siempre el más difícil. ¿Cuál es tu río Jordán? ¿Cuál es tu río Jordán? ¿Cuál es tu río Jordán? Dios te creó para el ministerio y te llamó porque tiene preparado para ti grandes cosas. Deja el miedo, deja de perder el tiempo, comienza ahora, involúcrate en un ministerio que puede llegar a ser grandioso. En el nombre de Jesús, por favor, da el primer paso. Estas son las 4 cosas que Dios le dijo a Josué que debía hacer para perder su temor y su miedo y agarrar valor para hacer aquello para lo cual Dios le había llamado. Quisiera terminar en esta mañana, tarde ya, haciendo una pequeña oración. Quisiera que me acompañaran, cerráramos los ojos y le pidiéramos a Dios que nos ayude en esta tremenda tarea que Él, por su misericordia, ha puesto en nuestras manos. ¿Me acompañan? Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra siempre es hermosa. Tu palabra siempre nos desafía a grandes cosas. Nosotros nos limitamos, Señor. Nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos dudas. Nosotros pensamos que no puede ser posible que nos uses para cosas grandes, pero tú en tu palabra tienes la verdad que nos dice, sí pueden hacerlo. Pierdan el miedo, dejen la duda, aférrense a mis promesas
y yo usaré sus vidas para grandes cosas. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros estudiantes, que tú les des la mejor preparación teológica posible, que los prepares y los capacites para grandes cosas. Bendice, Señor, al personal administrativo, al personal directivo. Bendice a nuestro seminario. Se necesitan muchos líderes y pastores en todo el mundo. Levanta una nueva generación de personas, de siervos y siervas, que puedan hacer las cosas mucho mejor que nosotros y puedan llevar tu obra más allá de donde hemos imaginado. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Hermano Daniel, gracias. Muchas gracias. Y a todos nuestros estudiantes, Dios los bendiga. Y que este mensaje los ayude a creer que Dios puede hacer a través de ustedes grandes cosas, más de las que ha hecho a través de los que nos han antecedido. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, hermanos Daniel y hermano Armando, por este sermón 2 tercios. Ha sido de verdad desafiante, ha sido palabras de parte de nuestro Señor ante la situación que estamos viviendo, sin duda. Y ahora también les presento a nuestro hermano Miguel Jiménez y le dejo el tiempo. Gracias, Liz. Y pues el día de hoy les comparto en nuestros anuncios que tenemos esta semana, nuestros cursos intensivos que se llevarán a cabo del 14 al 18 de diciembre. Estará toda nuestra información puesta en nuestra página para que puedan consultarlos. Esta ocasión tenemos Introducción a las Misiones, Exígesis del Antiguo Testamento con Jeremías, Teología de la Educación Cristiana y Epístolas de la Prisión. En nuestro módulo de maestría también tenemos Teología, Cultura y Misión Integral. Si ustedes están interesados, pueden escribirnos a nuestro correo o también pueden conectarse a través de el Facebook o de WhatsApp. Tienen ahí la misma información. Se los agradezco mucho y saludos a todos los que nos ven. Dejo el tiempo ahora a nuestro hermano Daniel Jiménez. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Liz, por la dirección. Gracias a los que participaron, los cantos. Gracias, hermano Armando Díaz. Y bueno, como dijo Liz, fue un sermón y 2 tercios. A veces así nos pasa en presencial y también nos pasa a través de la virtualidad. Pero eso nos habla, hermanos, de la vitalidad y también de lo más próximo que estamos a estar juntos a través de esto, aún estos errores que tenemos. Bueno, no son errores, la verdad es que son circunstancias que se dan y que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, vamos a orar y después de orar, ya saben, abrimos nuestros micrófonos, nos saludamos unos a otros, nos damos la bienvenida y pues que seamos todos bendecidos en esta semana que está empezando. Gracias te damos, Señor, por estas experiencias que hemos tenido a lo largo ya de estas semanas en la capilla en esta forma que se está realizando. Gracias por cada hermano que ha tomado de su tiempo y nos ha compartido tu palabra. Gracias hoy por el hermano Armando Díaz. Te suplico que tú le bendigas grandemente el ministerio que le has dado. Gracias por su amistad y también, Señor, por la disposición que hay en él para acompañarnos. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos, por cada uno de los estudiantes, por cada una de las personas que nos visitan ahora a través de este medio de comunicación, que pueden estar con nosotros capilla a capilla, Señor. Esto es una gran bendición de poder tener contacto con otros hermanos constantemente que no vendrían a las instalaciones acá. Y gracias, Señor, por los nuevos desafíos que nos has dado. Señor, tú sabes que muchas veces nos da miedo, ¿no? Tenemos temor para hacer las cosas que nos has puesto a hacer. Gracias porque nos has recordado estas verdades que deben estar bien interiorizadas en nuestro corazón. Y Señor, te ruego que esta semana, estos días, nos ayudes a practicar esto que hemos aprendido hoy. Pues en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Prendamos nuestros micrófonos y saludémonos los unos a los otros como si nos saludáramos en la capilla. Saludos, Javier. Hermano, gusto saludarles, Dios les bendiga. Hola muchachos. Les mando un abrazo, Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Hermano Misa, un abrazo. Señor les bendiga. Buenos días, gracias, hermano Armando.
Hermano Deras, que Dios le bendiga. Deras, saludos. Oiga, ¿por qué 2/3, hermano Daniel? Es que yo voy a aplicar como a las 10:30. Digo, a las 11:30, 25. Entonces avancé 2 puntos de mi sermón y cuando iba a entrar al tercero fue cuando usted entró. Ya. Entonces, ahí tenemos, así le hacemos, es la combinación.